Respecto de la pasión de Cristo, algo que nos va a ayudar a entender algunas cosas mañana, quiero resaltar la cobardía del 99% de los apóstoles, la valentía de la Virgen María, de algunas mujeres y de un solo apóstol que se llama Juan. Y en este evento de la muerte de Cristo, ciertas cosas extraordinarias que suceden. ¿Se acuerdan? Como dice la pasión de Cristo, el velo del templo se rasgó, hubo conversiones como la del soldado Longinus, que al pie de la cruz, al romper el corazón de Cristo, es rociado por la sangre y el agua que salen de su costado y es como bautizado, digamos, en vivo y en directo, por el mismo evento de la cruz, se convierte. ¿Sabían que Longinus, dónde está sepultado? En el Vaticano. Si alguna vez van a Roma, a la iglesia de San Pedro, vieron que está, si ustedes miran están en la nave central, supongamos, y miran hacia el baldaquino son esas cosas de bronce arriba del altar gigante. Bueno, hay 4 columnas acá. En una de las columnas está el relicario de la Verónica de la supuesta manta que la Verónica puso en el rostro de Jesús. Pero actualmente la reliquia de la manta de la Verónica, donde quedó el rostro de Jesús, no está ahí. Porque cuando rehicieron la Basílica de San Pedro, había una antigua y en el 1500 y tanto hicieron esta nueva, esas reliquias se perdieron. Pero se encontraron el siglo pasado, o en el 1800 y algo, en un lugar de Italia que se llama Manopelo. Es decir, una gente como que la vendió a la reliquia o la escondió y después esa familia que la tenía la donó a una iglesia. Entonces está en una iglesia. Es el rostro de Cristo, il santo volto di Manopelo, se llama así. El santo rostro de Manopelo. Pero parece que la historia de la Verónica, que aparece en el Via Crucis, ¿vieron? Pero que no está en los evangelios, algunos la interpretan de otra manera. Y es la siguiente, de que ciertamente ese manto tocó la cara de Cristo, donde está estampada la cara de Cristo. Eso no cabe duda. La duda es si es un manto que se usó para tapar a Cristo en el sepulcro y la cara queda estampada en el momento de la resurrección, o si realmente fue en el momento de la pasión donde esta mujer se acerca. Porque el nombre Verónica, ¿de dónde viene? Quizás fue una mujer, puede ser también. Pero el nombre Verónica viene de 2 palabras, una latina y otra griega, que conjugada significa verdadera imagen de Cristo, ¿se entiende? Vera es una palabra latina que quiere decir verdadera. Icona es griega y que quiere decir imagen. Verdadera imagen. Sea que lo llevó la mujer y lo puso como dice la tradición, sea que fue algo de todo lo que tapó la cara de Cristo, bueno, es milagrosa en el sentido de cómo se estampó la imagen. ¿Qué otra reliquia tenemos de Cristo? Bueno, el Santo Sudario, que está en Turín. Y es toda una sábana del largo de esta pared casi que envolvió el cuerpo entero de Cristo. Milagrosamente, cuando Cristo resucita, queda estampada la imagen. Lo que se ve ahí no es barro, no es suciedad, es una estampa térmica, es decir, como si un estallido, que fue el de la resurrección, ¿no? Y proyecta la imagen perpendicular, es decir, es el mismo efecto de lo que sería un escáner hoy. Bien, por eso en aquella época nadie lo pudo hacer, fue un milagro.
Sí, hay sangre de Jesús también ahí. Sí. Bueno, eso está en Turín. Bien. Hay unos videos muy lindos de un grupo de la NASA, fue ¿cómo se llama?, a estudiarlo y quedaron muy impactados los científicos porque fueron descartando qué es lo que no era. Sabemos bien qué es lo que no es, pero no sabemos bien lo que es. Y uno llegó a la conclusión, dice, bueno, esto se puede haber formado solo en el momento de la resurrección, ¿no? Tenemos otras reliquias de Cristo. ¿Qué tenemos? Clavos de la cruz. Se dice que cuando Constantino, que fue el primer emperador cristiano, digámoslo así, se hace bautizar al final de la vida, la madre era cristiana, en el 313 él hace lo que se llama el Edicto de Milán. Santa Elena, ¿y qué dije yo? Santa Mónica. Ah, Santa Elena, sí, está bien. No, porque yo me las confundo, sí. Bueno, Santa Elena. La hace emperatriz de Oriente y de Jerusalén. Entonces ella va a buscar las reliquias santas. Y encuentra en un lugar, bueno, acá estos palos, alguno de estos es el de la cruz de Jesús. ¿Y cómo sabemos? Porque estaba mezclado lo de la cruz de Jesús con lo de los ladrones. Bueno, había bueno, dijeron, bueno, traigan un muerto y un lisiado. Bueno, así que le pusieron un palo al muerto, no se resucitó, este no. Pusieron otro, resucitó, este de Jesús. Así. Bueno, después había que ver cuál era lo del buen ladrón y cuál era el mal ladrón. Y hay un tullido y los palos que sanaron al tullido, esos eran del buen ladrón. Y así se llevó los restos de la cruz de Jesús a Roma, esta mujer. No solamente eso, se llevó parte de la corona de espina o la corona de espina y el letrero que estaba arriba de Jesús escrito en griego, hebreo y latín. Bueno, en la propiedad que tenían en Roma esta gente hicieron una iglesia que hoy está, que se llama la Chiesa di Santa Croce in Gerusalemme, en Roma, así se llama, Santa Cruz en Jerusalén. Ahí están las reliquias estas. Se puede ver un clavo, se puede ver parte de las espinas, un pedazo de la cruz. La cruz después ha sido distribuida, anda por todo el mundo. Acá en la Basílica de Luján debe haber una reliquia con la cruz. En general después se ponían en los altares, abajo, ¿bien? Claro, seguramente una astilla. Una astilla. Bueno, se había perdido el letrero. Y hace unos años atrás, arreglando una pared, se dan cuenta que hay una parte hueca, la rompen y encuentran parte del letrero. Eso está ahí. Parece que en la época que los bárbaros invadían Roma y esto, escondieron en algunas partes las reliquias. Bueno, algunas estaban a la vista y lo que queda del letrero apareció, yo lo pude ver ahora, está ahí. Después está la Escala Santa, que es la escalera donde lo juzgaron a Jesús. Son los mármoles y están también ahí, enfrente, en una plaza enfrente de una iglesia de la Escala Santa. Yo me acuerdo fuimos a verla porque dice que ahora hay vidrio arriba pero hay manchas de la sangre de Jesús. Bueno, un día íbamos pasando y estaban haciendo un exorcismo, así que ese día no pudimos mirar la Escala Santa. Unos gritos también, porque claro, en los lugares donde están las reliquias de Cristo se hacen exorcismos porque es más fácil, sería, ¿no? Dicen que Juan Pablo II una vez estaba haciendo un exorcismo y le costó mucho, no podía, y hizo traer, no me acuerdo, una de estas reliquias y ahí pudo hacer el exorcismo. Entonces, bueno, también eso muestra la autenticidad, ¿no? Está lo que les dije, la sábana santa, está también el sudario de Oviedo, que el sudario de Oviedo tiene sangre nomás, y fluidos, digamos, que salieron del cuerpo muerto, porque cuando envolvían, amortajaban, digamos, un cuerpo, la idea de los judíos es que tenía que ser enterrado con su sangre o la que le quedaba. Entonces, antes de la sábana santa había como algo que lo envolvía, o después, no me acuerdo. Bueno, la cosa es que todas las marcas de sangre y fluidos que tiene la sábana santa coinciden con este sudario. ¿Bien? Bueno, el Santo Volto de Manopelo y la Verónica, y ahí veníamos, y Longinus, volvimos para atrás, ¿vieron? Entonces, enfrente del altar de la Verónica está el altar de Longinus, donde está la lanza de Longinus y los restos de Longinus.
¿Qué hay abajo del baldaquino en la Basílica de San Pedro? Está la tumba de San Pedro. La tumba de San Pedro. Y también se hicieron excavaciones y encuentran una caja, un montón de tumbas dirigidas hacia una principal. Y encuentran la principal que está abajo de unas columnitas, se llama un trofeo, le dicen. El trofeo de Gallo, le dicen, porque se nombra en un escrito muy antiguo, que un presbítero Gallo hizo poner ese adorno arriba de la tumba de Pedro. Lo encuentran eso y buscan abajo, y cuando abren la tumba de Pedro, los huesos no estaba vacía. Entonces tuvieron que ir a la historia de vuelta. ¿Qué había pasado? Cuando hubo una persecución, los cristianos se sacan las reliquias de San Pedro y de San Pablo, porque les prohibieron rendir culto en la Vía Aurelia y en la Vía Ostiense, que es donde está San Pablo. En la Vía Aurelia es donde está San Pedro. Los cristianos iban ahí, entonces estos emperadores paganos, Decio creo que fue, prohíben el culto de los cristianos ahí. Entonces, ¿qué hacen los cristianos? Se roban los restos de San Pedro y de San Pablo y lo llevan a una catacumba que estaba fuera de los muros, donde podían ir ellos tranquilos a rezar y eso. Vieron que se piensa que los cristianos iban a las catacumbas a, ¿cómo se llama?, a hacer la misa. Bueno, eso es un poco verdad, pero no es que todos iban en masa a hacer, los que podían, y porque se confundían fácilmente con las cofradías funerarias de los paganos, donde también hacían banquetes, comían ahí donde estaban los muertos. Entonces los cristianos hacían la misa y parecía que era un banquete pagano. Bueno, a una de esas catacumbas, que es la de San Sebastián, donde está enterrado San Sebastián, a un cubículo, una habitación, ahí ponen los restos de San Pedro y San Pablo y los pueden visitar libremente sin que nadie los moleste. Actualmente ahí uno ve en la pared grafitis, escrito así como uno diría con una cortapluma, parecería, Petre et Paule petite pro Victore, por ejemplo. Pedro y Pablo rueguen por Víctor, por ejemplo. Quiere decir que son testimonios de que Pedro y Pablo estuvieron ahí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Constantino? Cuando viene Constantino, vuelve a llevar estos restos, porque va a hacerle la basílica a San Pedro, y vuelve a llevar los restos de San Pedro al lugar. Como había agua abajo, no pone los restos de San Pedro en el nivel del suelo, sino que hace una pared atrás, roja, el muro rojo, y hace un hueco y ahí pone los restos de San Pedro. ¿Cómo se sabe eso? Porque cuando ahora... ¿Y qué hizo después? Llenó todo de arena, la arena conserva y es fácil después de extraer. Hizo los pilares donde los tenía que hacer, lo demás lo llenó de arena y ahí quedó todo. Bueno, cuando en el siglo XX se saca la arena, se encuentra la tumba de San Pedro, no se encuentran los restos, empiezan a buscar a ver dónde los podemos encontrar. Y los encuentran en la pared, también, parecido a los otros de la pared que les conté. En unas cajitas pequeñas, los restos óseos de este hombre, que bueno, después se analiza, es un hombre de unos 60 y algo de años, que falleció, que era de origen de Palestina, que ha sido pescador por la composición química. Entonces, bueno, ahí tenemos también los restos de San Pedro. ¿Qué le quiero decir con esto? Nuestra fe no es algo irracional, la fe es razonable. Y la historia del cristianismo es algo razonable. ¿Bien? Bueno, eso relacionado con la cruz de Jesús, hemos hablado un poco de las reliquias. Bueno, querían hablar del purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? El purgatorio es un estado del alma que al pasar de este mundo al otro todavía no está perfectamente purificada. Está salvada porque se ha arrepentido de sus pecados, ha muerto en gracia, digamos, ¿bien? Pero todavía quedan cosas que reparar, podríamos decir, ¿bien? Entonces, si eso no se reparó en la tierra, con buenas obras, con oración, con sacrificio, ofrecimiento, paciencia, humildad, eso se tiene que terminar de purificar en el purgatorio. ¿Bien? Por eso cuando yo hace rato les hablaba un poco así
Bueno, de ese modo que yo hablo en la homilía sobre quiénes van a ser nuestro abogado, metafórico, ¿no? Por eso, las buenas obras que hayamos hecho y todo eso nos va a hacer a favor nuestro para salvarnos. Después pensaba, digo, van a pensar que la Virgen no va a interceder por nosotros. Sí, es nuestra principal intercesora. Lo que pasa es que cuando aún con la intercesión de la Virgen y de todos los santos y de la arma del purgatorio y todo, todavía nos falte, van a aparecer estos últimos abogados, que son aquellos que le hayamos hecho el bien. ¿Se acuerdan que Jesús dice, deben ganar el cielo con el dinero injusto? ¿Y a qué se refiere Jesús, ganar el cielo con el dinero injusto? La parábola del administrador infiel, que lo iban a echar, y entonces, como lo van a echar, él llama a uno de los deudores y le dice, ¿cuánto debes? 300 quintales de trigo. Bueno, anotá 100. Y al otro así. Entonces dice, Jesús alabó la actitud del administrador infiel, no por lo que hizo mal, sino porque fue astuto. Dice, porque los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz en el trato con las cosas. Y dice Jesús, traten de ganar el cielo con el dinero injusto. ¿De qué? De la caridad. Hacer las cosas sin que te devuelvan. Y claro, vos acá empezás a invertir para el cielo. Cuando vos haces sin esperar a cambio, cuando vos ofreces amor sin esperar a cambio, cuando vos perdonás, cuando vos haces obras de caridad física, espirituales, estás usando de alguna manera ese dinero injusto. Algunos dicen también, lo refieren a la devoción a María, que es nuestra madre y que ella también nos va a ayudar a, ¿no es cierto?, a llegar al cielo porque es nuestra madre. Bien, bueno, un poco de eso habla San Luis María de Griñón. Volviendo para atrás, el purgatorio. Entonces, el Papa Benedicto decía, el purgatorio es la mirada de Jesús que nos purifica. Si vos te mandaste una macana, tu padre te pescó, te va a costar mirarlo a los ojos. El día que puedas volver a mirarlo a los ojos es porque ya él te perdonó y vos sanaste. ¿Bien? Algo así. Y con Dios nos pasa eso. Nos mandamos macanones, nos perdonó, pero se tiene que sanar eso. Bueno, Él nos mira y nos purifica. Ahí San Juan de la Cruz, estuvimos escuchando recién un poco, bueno, pero San Juan de la Cruz habla, en esta vida empieza esa purificación, el purgatorio puede empezar acá, debería, incluso en un sentido espiritual. San Juan de la Cruz dice, cuando la persona ya toma el camino del bien, hace buena obra, vive en gracia, la luz de Dios viene hacia ella y la ciega. Es decir, quedamos como en una cierta oscuridad. Por eso a veces a ustedes les puede pasar, y a mí como cura escucho muchas veces, no, que yo antes cuando empecé mi vida espiritual sentía tanto fervor y ahora estoy como apagado. Pero ¿cuándo estabas mejor, antes o ahora? Probablemente ahora estás mejor. Pero ¿qué pasa? Dios te va sacando, dice San Juan de la Cruz así, al bebé la mamá le da leche blandita y le es agradable al paladar, pero a medida que va creciendo, cuando cumple un año y medio, se le empieza a dar pan con costra. ¿Conocieron el pan casero ustedes? Bueno, porque dice eso le va haciendo firme la encía para que le salgan los dientes. Bueno, lo mismo Dios con nosotros, al inicio es todo lindo, color de rosa, caramelito, alegría, pero después nos saca todas esas cosas sensibles y nos empieza a pasar a la fe espiritual. Y no quiere decir que estamos peores, sino que estamos mejores porque es la luz de Dios que empieza a purificarnos. Si tú al mediodía, empecé a hablar como peruano ya. Si vos al mediodía mirás el sol, te va a enceguecer. Y bueno, cuando Dios empieza a embiste al alma, es como el mediodía en nuestra alma, y esa luz nos vuelve como la fe algo oscuro. ¿Bien? Bueno, es un modo de empezar el purgatorio acá. Si esa purificación no se completa acá, se tiene que completar allá. ¿Bien? Pero bueno, por eso es lindo por ahí leer San Juan de la Cruz, que ayuda a que esa experiencia, sobre todo de los monjes y las monjas, se realice acá en la tierra. ¿Mm? Vieron que hace rato él decía,
desasirse de todas las cosas de este mundo. Yo digo, acá de vuelta, esta van a dejar el marido, van a dejar la... A ver, el marido es algo que ustedes ya lo engancharon, ya va con usted, es parte de usted, ¿no? Entre los dos tienen que afrontar todos estos problemas, bueno. Pero no, ya no, solo ya no. Bueno, por la duda, para que quede claro, ¿eh? No, después que nadie me venga a decir, padre, usted que enseñó, bueno. Entonces, bueno, eso es el purgatorio. Todas las oraciones que nosotros hagamos, las misas, la indulgencia, a ellos les ayuda, ¿bien? Ha habido casos, al Padre Pío, por ejemplo, aparece, yo creo que son verdad, videíto a veces de YouTube, ¿no? Al Padre Pío se le apareció una vez un soldado que había muerto en la Segunda Guerra Mundial y le dijo, si celebra hoy una misa por mí, mañana voy a entrar al cielo. Bueno, aparecen esas cosas, uno cree que es cierto, ¿no es cierto? Bueno, habría que ver en los libros. Sí. Sí, se sufre porque se toma, imagínate, si nosotros acá con el cuerpo y todo, a veces, no sé, vos tenés tu mamá y suponete que un día tu mamá te dice, ¿cómo era tu nombre? Lourdes, ayúdame a poner la mesa. Y vos le decís, no, mamá. Y te seguís ahí con el celular. Y al rato te da cargo de conciencia. Y bueno, y vas a poner la mesa, qué sé yo, pero vas pensando, ay, mi mamá ya está triste conmigo. Bueno, eso es acá en la tierra. Imagínate cuando nos liberamos del cuerpo. Eso se sufre más, porque uno es más consciente que hizo mal. Entonces vos sufrís por eso que tenés que terminar de reparar, digamos. Sí, se sufre. Sí. ¿Tiene distintos niveles, estadios, así purgatorio? Debe haber distintos sufrimientos para distintos tipos de pecados, seguro, sí. No me cabe duda. Y también tiempo. Por ejemplo, la Virgen de Fátima dice a los pastorcitos, le empiezan a preguntar, Mariquita se va a salvar, y si reza mucho rosario, bueno, después, la tal que murió, ¿se salvó? Dice, sí, se salvó, pero va a estar en el purgatorio hasta el fin del mundo. ¿Se reza por ellos? Hay que rezar, sí, en el rosario, hacer misas, sí, ofrecer indulgencia. Uno tiene que hacer buenas obras, tratar de ganar indulgencia. Vieron que se puede ganar indulgencia, ya dijimos, rezando el rosario en una capilla, rezando el rosario en comunidad. Hay que rezar por el Santo Padre y el credo. Dijimos la adoración de media hora, leer la Biblia media hora. Rezar por, ¿cómo? Bueno, se puede ofrecer también por la alma del purgatorio. Es decir, todo eso... Si uno puede ganar indulgencia también para uno, está bueno, porque de alguna manera eso va a ayudar, ciertamente, porque es la riqueza de la iglesia, ¿no? O sea, la indulgencia para nosotros no es que hay un día como para la indulgencia de nuestros difuntos. Sí, hay días para la indulgencia de los difuntos, por ejemplo, el Día de los Difuntos. Claro. Los demás días vos podés ganar para vos o ofrecerla por un difunto, que vos podés decir por mi abuelita Catalina, bueno, yo puedo decir por mi abuelita. Sí, no, cualquier día, obviamente. Pero hay días precisos, por ejemplo, el día de la Porciúncula de San Francisco de Asís, visitando una iglesia oratoria, rezando por el Santo Padre, ganás indulgencia plenaria, ¿no? Después, qué sé yo creo que la Basílica de Luján, siempre que vos vas, tiene indulgencia plenaria, si rezás por el Papa, porque es basílica, me parece que sí. Bueno, a ver, yo para mí, no sé por qué, pero la práctica de la caridad para mí es lo más efectivo y seguro y eficaz. Y vos querés llegar al cielo más rápido, vos hacés mucha caridad. Rezar también, porque la oración te mantiene bien, leer la Biblia, pero dedicar tu tiempo a los demás también por amor a Dios. Y para mí es lo más efectivo. Andá a ver ese pariente que nadie quiere ir a ver porque fue una macana como persona, que todos lo dejaron de lado, anda a verlo, anda a saludarlo por el día del cumpleaños, anda a verlo cuando está enfermo, anda a comprarle los remedios. Esas cosas mueven el corazón de Dios, sobre todo cuando de alguna manera también vos tenés que ir un poco en contracorriente, porque los demás parientes tuyos se van a enterar y te van a criticar. ¿Me entendés? Bueno, eso también es mérito para el cielo.
Pero eso es lo que hicieron los cristianos. Yo digo, ¿por qué se expandió el cristianismo tan rápidamente por el Imperio Romano? Porque los cristianos trajeron un par de cosas que fueron nuevas. Entre ellas, miren, la esperanza de la vida eterna, que los paganos en esa época no la tenían. Habían perdido lo poco religiosidad que tenía, que era de los ancestros, y por eso estaba en esa época esta moda, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Quiénes podían darse el lujo de vivir una vida placentera? Los emperadores, los que estaban en la corte del emperador. Los demás eran o esclavos. Bueno, ¿qué trae el cristianismo? No, mirá, felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a sufrir un poco acá, pero lo que nos espera ya es mejor que esto, la esperanza. Y otra cosa, y a esto iba, es la práctica de la caridad. Dice que todos los demás decían de los cristianos, fíjense cómo se aman. Y todos empezaron a convertirse al cristianismo porque los mismos cristianos empezaron a hacer caridad con los paganos. A atender a los enfermos, a atender a los leprosos, a atender a los moribundos. Los hospitales después surgen del ambiente cristiano. Entonces, si así fue como se expandió el cristianismo por la práctica de la caridad, hoy en día que hay pocos cristianos, no me cabe duda que la manera de recuperar es volviendo a practicar la caridad. Bueno, mira, yo creo que la bendición del velatorio para lo anterior no sirve mucho. Es decir, hay que darla igual, pero no es que porque a vos te vayan a dar un responso te perdonan los pecados. No es lo mismo. Lo que sí, a veces, por alguna razón, el sacerdote no llega o lo que sea, yo creo que ahí, a ver, Santa Catalina de Siena dice que en el último momento de la vida Dios da una oportunidad a todas las personas de aceptar a Dios. Lo cual no significa que no hay que llamar al cura, porque llamando al cura hay más posibilidad todavía de que... Pero dice Santa Catalina, hay gente que toda la vida vivió rechazando a Dios y el amor de Dios y el perdón de Dios y no buscó la conversión, que hace como un último pecado que se llama desesperación y tampoco en ese último momento aceptan a Dios. Entonces, mira, la salvación en la última instancia es un misterio. Yo creo que por eso, bueno... Claro, Santa Catalina de Siena dice que muchas personas, como nunca vivieron cerca de Dios y ni buscarlo, ni quererlo, aunque Dios le ofrezca la salvación en ese último momento, no la aceptan. Como que lo piensa estando mal, tienen, lo piensa por dentro, claro, se dan cuenta de que Dios le ofrece la salvación. Ahora, la oración de los familiares o el deseo, qué sé yo, me acuerdo bien, un tío mío falleció, ese que le contaba, creo ayer, mi tío Tito. También falleció así repentinamente y mi hermana rezó por él la coronilla de la misericordia. Bueno, entonces por eso, para mí hay que rezar eso, la coronilla de la misericordia, pedirle a Dios que se salve. Inclusive después de la muerte de una persona, un ser querido, uno tiene que seguir rezando, porque se haya convertido, porque Dios ve no solo las oraciones anteriores, ve las presentes y las futuras, es decir, Dios es Dios, está más allá de eso. Entonces hay que seguir rezando por la conversión de algún difunto, un ser querido que uno haya tenido, ciertamente. Y si no rezaste vos, alguien habrá rezado en el mundo, alguna monjita, alguna... Dios da la oportunidad, obviamente que es mejor recibir los sacramentos, pero si no los recibís, uno tiene que pensar que Dios te da una oportunidad. Pero de todas maneras es mejor llamar al sacerdote. Ustedes que están escuchando esto, tienen que ser un poco ágiles con esto. La gente católica a veces tiene miedo. No, pero si llama al cura se va a asustar. Me ha pasado. Y una vez yo medio enojado, estaba yo así, que probablemente era tarde y tenía sueño. Y me dicen así, uy padre, pero no se va a asustar. Le digo, mire, mejor que se asuste de este lado y no de aquel lado. Tenemos que ser hábiles. Bueno, tengo el vecino, yo sé que está internado, está grave. Bueno, voy, busco al cura, punto, ni lo pienso. ¿Se entiende? Hay que ser ágiles con eso. En el caso de que no esté consciente. No hay problema, nosotros damos la unción igual. A veces los enfermos, si están en terapia o cosas así, o en coma, escuchan. Y aun cuando no escucha, uno le da los sacramentos, presumiendo que si estuviera despierto los recibiría. Es raro que alguien rechace los sacramentos.
son poquitos. Sí, sí. Porque dice, la carta de Santiago dice, hay enfermo entre ustedes, llamen al presbítero, le impondrá las manos, lo ungirá con el óleo. Si Dios quiere, le concederá la salud física y Dios perdonará sus pecados. Obviamente que si vos podés confesar a la persona porque está consciente y se puede quedar sola en una habitación, porque a veces hay 3 o 4 y no podés, tratás de que se confiese personalmente si puede. A veces no pueden, a veces basta con estar la persona, vos decís, bueno, nos arrepentimos de todos los pecados, sí, Padre, o por ahí se hace la señal de la cruz, bueno, listo, ya está. O empezar a rezar el Padre Nuestro y empieza a rezar mínimamente como puede, le das el perdón de los pecados, ¿se entiende? Ahora, si te dice, no quiero, o como hace poco uno, a mí no me crucifica, ¿eh? Claro, no quería que... Ese no le di la unción ni nada, porque ese rechazó, ¿eh? Pero bueno, uno entre 100. Si se arrepiente de los pecados, a ver, la absolución vos la das o porque te haya dicho los pecados porque pudo, o porque no te lo dijo porque no puede, o porque está inconsciente, y bueno, ahí se da bajo condición. Uno podría decir, si eres capaz, yo te absuelvo tu pecado. O directamente vos decís, yo, fulanito, te voy a dar el perdón de los pecados, le pedimos perdón a Dios. Por ahí rezar el pésame si da tiempo, y si no, bueno, yo te absuelvo tus pecados, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si ya ha muerto, no hay posibilidad de darle el perdón. Depende, porque si hace un ratito, uno supone que el alma está ahí un rato, se da igual. Por ejemplo, en los accidentes, eso yo la doy, la absolución. Sí. La daba, ahora sí, gracias a Dios, bastante que no tengo accidentes, pero cuando recién me ordené, no sé por qué, en todos los viajes que hacía para todos lados había accidentes. Llego a mi pueblo, me había ordenado y escucho en la radio, a 2000 metros en la entrada al pueblo, que hicieron 2 autos, uno se había volcado. Con esto termino y nos vamos a dormir, ¿eh? Y dice, bueno, y fui. Y sí, un auto había querido pasar a otro y otro a otro y se habían, bueno. Llego ahí, la ambulancia se había llevado a uno y bueno, había una señora así caída adentro del auto al revés, así, ella en el techo así. Entonces digo, señora, soy el sacerdote, le voy a dar la unción, pero yo no me voy a morir, dice la señora. Bueno, está bien, si usted lo dice. Bueno, voy más allá, un señor de traje, gris, sí, estaba bastante mal, pobrecito, se había golpeado, parece. Le doy la unción del enfermo, sí. Bueno, y había otro, y bueno, después me voy al hospital a donde habían llevado al que estaba peor, que era un muchachito joven. Bueno, había una señora, y digo, ¿usted es algo del chico? Sí, soy la mamá. Le pregunto, digo, ¿él recibió los sacramentos, está bautizado? No, pero dice, nosotros somos evangélicos, dice. Ah, le digo, ¿y el señor detrás que está? No, es el pastor, dice.